noches, mi nombre es Gianfranco Mejía Trujillo y voy a ser su docente del curso de gestión documentaria y de archivos. Mi profesión es abogado, poseo una maestría en gestión pública y un MBA y cuento con más de 10 años de experiencia profesional, sobre todo en el sector público, en el cual he podido, contar, utilizar, emplear diversa documentación relevante, sobre todo la tramitación de expedientes administrativos. Y bueno, la intención de este curso es brindarles a los alumnos las pautas principales relativas al tratamiento y foliación de documentos, que tienen a su cargo custodia y cuidado del sector público, la transferencia y la eliminación de documentos, cuál es el modelo de gestión documental vigente y el que es aplicable a los documentos con los que cuentan las entidades públicas, y también terminaremos hablando respecto a lo referido al gobierno digital y a la interoperabilidad respecto de la gestión documentaria y al manejo de los archivos en el sector público. A quienes va dirigido este curso, va dirigido sobre todo a los profesionales vinculados con las labores de archivo y de gestión documental en las entidades públicas, así como a los asistentes administrativos y a todas aquellas personas que se encargan de registrar, recopilar, ordenar y organizar adecuadamente esta información, que es muy importante, sobre todo para garantizar una adecuada gestión del conocimiento del sector público. Entonces vamos a empezar con el primer módulo de este diplomado, que se encuentra referido al tratamiento y a la foliación de documentos. En primer lugar, es importante resaltar que la entidad pública que se encarga de todo lo referido a la gestión documentaria y el tratamiento de los archivos en nuestro país es el Archivo General de la Nación. Esta institución emite diversas directivas, guías, lineamientos y otros documentos en los cuales se establecen las pautas respecto de cómo efectuar, por ejemplo, en este caso, un adecuado tratamiento y foliación de documentos. Entonces, respecto de la conservación de documentos, es importante resaltar que mediante la resolución jefatural 180-2018 ANJ del 9 de agosto de 1918, el Archivo General de la Nación aprobó la Guía para la Conservación Preventiva de Documentos en Soporte Papel. La referida guía tiene como objetivo orientar al personal de todos los niveles de gestión archivística en la aplicación de medidas de conservación preventiva de los documentos en soporte de papel, con la finalidad de salvaguardar la integridad física y funcional de los fondos documentales en soporte papel. Respecto de los contenedores de documentos, se establece que es necesario diseñar en esta guía, diseñar y ejecutar acciones inmediatas de control a través de un plan de conservación preventiva. También realizar un plan de acción ante desastres. Ejecutar inspecciones periódicas a los repositorios para detectar posibles plagas, limpiar periódicamente los contenedores de archivo, sensibilizar al personal acerca de la conservación preventiva y usar los equipos de protección personal que sean pertinentes. Respecto de las condiciones del edificio en el cual se mantienen estos documentos de soporte papel, se establece en esta guía que es necesario diseñar y ejecutar acciones inmediatas de control a través de un plan de conservación preventiva. Realizar un plan de acción ante desastres, entre otras acciones. Respecto del repositorio, del repositorio en el cual van a estar incluidos estos documentos, se recomienda que se ordenen dentro de áreas que tengan una extensión de entre 100 a 200 metros, lo que estará supeditado, por obvias razones, al volumen documental custodiado y su proyección de crecimiento. Asimismo, se recomienda evitar la construcción de falsos techos. También se dispone que los pisos deben ser lisos, sin desniveles y de fácil limpieza.
Se recomienda usar cemento o baldosas no porosas de alto tránsito y evitar recubrimientos que puedan generar vapores químicos tóxicos. Con relación al mobiliario que se debe emplear para la gestión y conservación de documentos en soporte de papel, se establece que los mobiliarios han de ser de acero resistente. La pintura de los mobiliarios tendrá resistencia a la corrosión, de modo que no repercuta en los soportes documentales, es decir, debe tener una condición epóxica. El piso y techo de las baldas de los mobiliarios deberán soportar 100 kilos por metro lineal, esto para asegurar que no cedan por el peso del papel que van a contener. Y por último, se dispone respecto al mobiliario que la distancia libre entre la unidad de conservación y la balda superior debe ser una que permita retirar o introducir el documento sin causar daños físicos tanto al documento como al personal que lo manipula. Sobre las unidades de conservación, en esta guía se establece que resulta importante implementar el uso de unidades de conservación acordes con la cantidad de folios de los documentos, así como su formato, técnica y en general del uso que se le da a estos documentos. También se plantea utilizar materiales que cumplan con las siguientes características. Posea una pasta de celulosa de alta calidad y libre de lignina. Los encolados de reserva alcalina de carbonato de calcio, dando un pH ligeramente alcalino. Y por último, que tenga una buena resistencia al plegado y a la fricción. Sobre la contaminación que puede afectar a los documentos de soporte de papel, en esta guía se recomienda evitar el uso de insumos químicos en la limpieza y pintura de los repositorios, así como en el mobiliario, debido a que desprenden compuestos volátiles y tóxicos que aceleran la acidez. También se sugiere realizar la limpieza y el mantenimiento de los equipos para evitar que se malogren y modifiquen el clima óptimo adquirido. Se sugiere también colocar filtros en los ingresos de aire, limitando la entrada de contaminantes. Por último, se recomienda limpiar periódicamente los espacios para evitar la acumulación de polvo que puede perjudicar a la conservación de los documentos en soporte papel. Sobre las condiciones de luz necesarias para una adecuada conservación, se recomienda colocar filtros en las ventanas o vidrios ultravioleta para evitar la incidencia de luz directa sobre los documentos. También se sugiere utilizar luxómetro para la medición de luz en el repositorio y en las áreas de uso y consulta de los documentos. La cantidad de luz recomendada es de 50 lux. Y por último, se sugiere evitar la incidencia directa de luz artificial sobre los documentos por tiempos prolongados. Sobre las condiciones de almacenamiento de los documentos en soporte papel, esta guía prohíbe al personal la instalación de documentos en los techos de las estanterías. Así también se recomienda evitar que los documentos sobresalgan de los bordes de la estantería para que no reciban golpes o sean rozados. Se sugiere impedir la instalación de documentos en el piso debido a que son susceptibles al deterioro. Y por último, se recomienda que el transporte de documentos desde los repositorios hasta las áreas de trabajo archivístico, salas de investigación y áreas de servicio en general deben realizarse en sus unidades de conservación. Ahora, pasando de la conservación, habiendo hablado brevemente sobre la conservación de documentos, vamos a pasar ahora a hablar de la foliación de documentos. Para esta materia, el Archivo General de la Nación aprobó mediante la Resolución Jefatural 26-2019 ANGJ del 24 de enero, aprobó los lineamientos para la foliación de documentos archivísticos de las entidades públicas. Este documento tiene como objetivo establecer
establecer los lineamientos para la foliación de documentos archivísticos como un elemento necesario para el control y gestión en los órganos de administración de archivos de las entidades públicas. Dentro de sus disposiciones generales, se establece que la foliación consiste en numerar en forma secuencial cada hoja del documento de archivo. Esta foliación se efectúa de manera manual o a través del empleo de una herramienta mecánica o automática que asegure la impresión legible de números correlativos en cada folio del documento. La foliación de documentos constituye un método de control en el registro de documentos archivísticos producidos por las entidades públicas en los sistemas de gestión documental. Asimismo, dentro de las disposiciones generales, se dispone que la entidad pública, de acuerdo a la necesidad práctica y a sus disposiciones normativas internas, determinará el sistema de ordenamiento o acumulación de sus documentos archivísticos. Por último, se establece en estas disposiciones generales que los documentos archivísticos son ordenados de acuerdo a las necesidades de la entidad en forma secuencial y cronológica. Respecto de la foliación, se establece en específico que el número de folio se registra en la parte superior derecha de cada hoja que conforma la unidad documental. La foliación manual debe efectuarse con lapicero de color azul. En caso contrario, se aplicará lo dispuesto por las normas internas de la entidad. La foliación se realizará en números y debe ser legible, sin enmendaduras, sobre un espacio en blanco del documento materia de foliación. Es importante destacar además que los documentos archivísticos son compaginados siguiendo el orden regular del procedimiento que lo genera, formando cuerpos correlativos que no excedan de 200 folios, salvo que mediante normas de gestión se estipule lo contrario. ¿Sí? También establece que en caso el expediente supere los 200 folios, ¿no?, que es algo que está establecido también en la Ley de Procedimiento Administrativo General, mantiene su integridad conformando tomos, los cuales deben mantener su foliación correlativa, donde el segundo tomo continúa la foliación del primero y así sucesivamente. ¿Qué documentos corresponde foliar? En primer lugar, ¿no?, por esencia, por naturaleza, corresponde foliar el documento archivístico de la entidad pública. Asimismo, las hojas donde se hayan adherido documentos en formato menor a la medida de formato A4. También los formatos de incorporación, rectificación y retiro que la entidad regule a través de sus disposiciones normativas internas. Documentos que no corresponde foliar son las carátulas, las hojas que no contengan información en anverso ni reverso, es decir, hojas en blanco, las unidades documentales empastadas, foliadas o paginadas de fábrica, y el anverso y reverso de las hojas ya foliadas, ¿no? Estos son los documentos que no corresponde imprimir una foliación. ¿Cómo se procede a la rectificación de la foliación? Se recomienda, ¿no?, que la servidora o el servidor que detecte errores en la foliación de los documentos archivísticos producidos en la entidad proceda a su rectificación, tachando la foliación anterior con una línea oblicua y registrando sus datos, es decir, nombres, apellidos, cargo y firma, en el margen derecho de la última hoja del folio rectificado, ¿no? En caso se detecten errores en la foliación, como la repetición del folio, ilegibilidad del folio u omisión del folio, la entidad determinará el mecanismo final para su rectificación. Un aspecto adicional sobre la rectificación de la foliación es que cuando los errores en la foliación son detectados en documentos archivísticos procedentes de otras entidades, se agrega una constancia de rectificación del folio. Los nuevos documentos que se agreguen continúan la foliación después de esta constancia de rectificación.
Y por último, para ir terminando este primer módulo, habiendo ya tocado lo referido a la conservación de documentos y ahora la foliación, procederemos a indicar que respecto de la incorporación y retiro de documentación, estos lineamientos establecen que la entidad establecerá una constancia de incorporación de documentos. La incorporación de expedientes debe mantener la foliación original de cada expediente, dejándose constancia de su agregación y su cantidad de folios. Solo se folia la constancia de incorporación. Con el retiro de documentos se emite la constancia respectiva que se anexa y se folia en el expediente. ¿Sí? Con estos aspectos estamos terminando lo referido a al primer módulo de este diplomado, en el cual hemos podido apreciar lo relativo a la conservación de documentos en soporte papel y a las disposiciones referidas a una correcta foliación de estos documentos que se gestionan en los archivos. A continuación vamos a pasar al segundo módulo de este diplomado, en el cual vamos a hablar de dos temas igual de importantes que los anteriores, lo referido a la transferencia y a la eliminación de documentos. Entonces, comencemos a hablar respecto de la transferencia de documentos. Mediante la resolución jefatural 022-2019 AGN/J del 24 de enero de 2019, el Archivo General de la Nación aprobó las normas para la transferencia de documentos archivísticos de las entidades públicas. La referida guía tiene como objetivo regular el procedimiento de transferencia de documentos archivísticos en las entidades públicas, estableciendo disposiciones que permitan garantizar una transferencia uniforme del acervo documental y asegurando la conservación e integridad del patrimonio documental de la Nación. Como parte de sus disposiciones generales, se determina que el órgano de administración de archivos o archivo central conduce la transferencia de documentos archivísticos hasta la entrega y recepción final, realiza el asesoramiento técnico al personal encargado del archivo de gestión y del archivo periférico de la entidad pública, disponiendo el registro correspondiente de fracciones de las series aceptadas. La unidad de organización identifica las series documentales a transferir de acuerdo a su ciclo vital y periodos de retención consignados en el programa de control de documentos archivísticos. Los documentos archivísticos a transferir deben conformar series documentales. ¿Cuáles son los tipos de transferencia de documentos que se establecen en esta guía? En primer lugar tenemos a la transferencia ordinaria, que se programa, aprueba y ejecuta en un tiempo determinado. El reporte de la misma se consigna en el informe de evaluación del Plan Anual de Trabajo Archivístico de la entidad. ¿Cómo se procede a una transferencia extraordinaria? En este caso corresponde al traspaso de documentos archivísticos que la entidad remita a las otras entidades que asumen las funciones, al Archivo General de la Nación cuando se encuentren en proceso de liquidación, desactivación, fusión o forman parte de un proceso de privatización. La Junta Liquidadora, el liquidador o comisión de privatización, asume la responsabilidad de remitir oportunamente el acervo documentario a la Dirección de Archivo Intermedio del Archivo General de la Nación. ¿Cuáles son las condiciones que se deben cumplir para una adecuada transferencia documental? El documento debe estar identificado, clasificado y ordenado, conformando su respectiva serie documental. No se remiten boletines, documentos de apoyo informativo, normas legales, fotocopia de documentos originales, periódicos, revistas, borradores, ni formatos o formularios en blanco. El documento debe encontrarse valorado de acuerdo a su ciclo vital, trámite o periodo de retención establecido en el plan de trabajo actualizado y aprobado por la entidad. El documento debe conservarse en un óptimo estado, sin enmendaduras, alteraciones físicas, presencia de agentes xilófagos, para lo cual se deben controlar los factores de deterioro. Además, para la transferencia, se debe separar los archivadores de palanca, los documentos a transferir, conformar paquetes y ubicarlos en unidades de archivamiento predeterminados.
se encuentra prohibido el uso de bolsas de plástico, cajas plásticas, sacos o micas para transferir documentos, ¿no? La unidad que custodia los documentos retira el material no archivístico que pueda deteriorar o perjudicar el documento archivístico, como las grapas, los clips de metal, sujetadores metálicos, micas de plástico, notas autoadhesivas con información no relevante y otros. Asimismo, los documentos de soporte electrónico o audiovisual, planos, radiografías, cartas geográficas, fotografía, video, discos compactos, entre otros, que se encuentren adjuntos a los expedientes de soporte de papel, pueden retirarse y referenciarse, de acuerdo a las especificaciones técnicas que se hayan brindado. Para las transferencias ordinarias, los documentos deben encontrarse adecuadamente foliados, manteniendo el orden original del trámite y procedencia. Es responsabilidad del remitente asegurar la integridad física del documento. ¿Cuáles son las etapas de la transferencia documental? En primer lugar tenemos la presentación, ¿no?, que dispone que en la fecha programada el archivo de gestión o periférico transfiere los documentos debiendo presentar el inventario de transferencia de documentos debidamente llenado y suscrito. En la etapa de verificación, el personal verifica lo siguiente: el inventario de trámite de transferencia documental debe coincidir con los documentos materia de transferencia. Asimismo, el estado de conservación de los documentos a transferir, la foliación conforme a la normatividad vigente, el rótulo de las unidades de archivamiento o conservación. En caso de contar con un sistema informático de archivo, los documentos materia de transferencia deben estar debidamente registrados en el mismo. La cantidad de metros lineales debe coincidir o aproximarse a la cantidad programada o reportada en el inventario de transferencia documental. Y por último, otro dato que se considere pertinente. Una última etapa de la transferencia documental es la referida a la suscripción del inventario. Finalizada la verificación y subsanadas las observaciones, se procede a recibir la transferencia de documentos suscribiendo el inventario de transferencia documental, conservando el original y devolviendo una copia del archivo remitente. Todas las páginas del inventario deben ser visadas, ¿no?, tanto por el jefe del área como por el servidor que transfiere. El inventario técnico de la transferencia documental es archivado y conservado para futuras consultas sobre las transferencias que hayan sido realizadas. Habiendo hablado brevemente sobre lo referido a la transferencia documental, vamos a comentar a continuación lo referido a la eliminación de los documentos. Mediante la resolución jefatural 242/2018 AGN/J del 24 de octubre de 2018, el Archivo General de la Nación aprobó la norma para la eliminación de documentos de archivo del sector público. La referida norma tiene como objetivo establecer el procedimiento para la autorización de la eliminación de documentos de archivo en las entidades del sector público, buscando garantizar la eliminación de documentos innecesarios en los archivos de las entidades del sector público. ¿Cuáles son los principios de la eliminación de documentos? El principio de legalidad es la autorización, que establece que la eliminación de documentos se realizará cuando hayan perdido completamente su valor y utilidad administrativa, de acuerdo a la norma vigente. Irreversibilidad. La eliminación se llevará a cabo empleando reconstrucción y empleando cualquier método que garantice la imposibilidad de reconstrucción y posterior utilización de los documentos, así como la recuperación de cualquier información contenida en ellos. Seguridad y confidencialidad. Los documentos que incluyan datos de carácter personal o confidencial deben eliminarse de acuerdo con un procedimiento que garantice la preservación de su información hasta el momento de su destrucción. Oportunidad. La eliminación debe efectuarse en el tiempo necesario, de forma que ningún documento debe ser eliminado antes de lo establecido, siendo importante también que no se conserven los documentos más tiempo de lo necesario. Y el principio de actuación documentada, que establece que el proceso de eliminación debe siempre documentarse. De esta forma, los inventarios, informes, actas de sesión, copias de correos electrónicos, oficios y registros son prueba de veracidad de las actuaciones durante el procedimiento.
Dentro de sus disposiciones generales se establece que la eliminación es un procedimiento que consiste en la destrucción de documentos, previa autorización del Archivo General de la Nación y los archivos regionales en el ámbito de su competencia. Los documentos de archivo que se proponen eliminar son aquellos que tienen valor temporal, en tanto son imprescindibles, y sin trascendencia una vez cumplido el fin administrativo, fiscal, contable o legal que los originó. El procedimiento de eliminación del procedimiento es único, de documentos es único, implica responsabilidad funcionaria administrativa, es conducido por el órgano de administración de archivos y se rige por el principio de legalidad. ¿Cuáles son los procedimientos que involucra un programa de control de documentos? Las entidades cumplirán con la eliminación de documentos al vencimiento de su periodo o plazo de retención, de acuerdo al programa de control de documentos vigente. En consecuencia, solo se solicitará autorización de series con documentos con periodo de retención vencido. Es un requisito previo para solicitar la autorización de eliminación que el órgano de administración de archivo de la entidad presente su cronograma de eliminación de documentos, el cual se incluye en el plan anual de trabajo correspondiente, el que será remitido al Archivo General de la Nación hasta el último día hábil del mes de febrero de cada año. El anterior fue el procedimiento cuando se tiene un programa de documentos. ¿Cómo se realiza este procedimiento cuando no existe un programa de control de documentos? En este caso, el Comité Evaluador de Documentos de la entidad solicitará la autorización para la eliminación de documentos. Es un requisito previo para solicitar la autorización de eliminación que el órgano de administración de archivos de la entidad presente el cronograma anual de eliminación de documentos, el cual se incluye en el PAD correspondiente, lo que deberá ser remitido al Archivo General de la Nación, como se indicó anteriormente, hasta el mes de febrero de cada año. En este caso, las entidades brindarán las facilidades para que el plan de trabajo sea aprobado en el plazo correspondiente, para de esa forma facilitar la eliminación de los documentos contenidos en ellos. ¿Cómo se procede a la evaluación del expediente para la eliminación de documentos? La Dirección de Archivo Intermedio verificará el cumplimiento de los requisitos de la solicitud de autorización para la eliminación de los documentos. Las entidades públicas velarán porque el expediente presentado esté correctamente foliado, asegurando su integridad física, la presencia de las firmas correspondientes, fechas extremas, metros lineales y datos auténticos antes de su presentación. La Dirección de Archivo Intermedio programará una visita a la entidad, la cual estará a cargo de personal acreditado que estará encargado de verificar la información del expediente, realizando las coordinaciones con la entidad solicitante. Asimismo, y para ir culminando este segundo módulo, es muy importante resaltar que la evaluación del expediente para la eliminación de documentos también involucra que la Dirección de Archivo Intermedio sea la responsable de derivar el expediente a la Comisión Técnica de Archivos del Archivo General de la Nación para la opinión respectiva. Si el dictamen es desfavorable, se archiva el procedimiento, debiendo notificar a la entidad. Con la opinión favorable referendada en acta de exención, el Archivo General de la Nación emite la resolución de autorización correspondiente a la eliminación de documentos. Entonces, como podemos ver, en este módulo hemos analizado tanto lo referido a la transferencia de documentos entre entidades del Estado y también todas las formalidades que se deben seguir para su eliminación. ¿Sí? Esto nos servirá de puerta de entrada para, a partir del tercer módulo, empezar a analizar lo referido ya a, más allá de la parte operativa que hemos visto en estas cosas de gestión, del archivo, a entrar a aspectos más específicos vinculados con la gestión documental, y para terminar en el cuarto y último módulo con aspectos referidos al gobierno digital y la interoperabilidad, que busca justamente que la gestión documental se acorde a las nuevas tendencias tecnológicas, a la modernidad, con la finalidad de brindar servicios de mayor calidad a los ciudadanos. Continuando con el presente diplomado, vamos a empezar a atacar el tema del tercer módulo referido al modelo de gestión documental aplicable en nuestro país. Para esto es importante considerar cuál es la lógica de un sistema de trámite documentario.
De acuerdo con el decreto legislativo 1310, las entidades de la administración pública deben interconectar sus sistemas de trámite documentario o equivalentes para el envío automático de documentos electrónicos entre dichas entidades a través de la plataforma de interoperabilidad del Estado, conocida como PIDE. Las entidades del Poder Ejecutivo deben adecuar sus sistemas de trámite documentario o equivalentes para el envío automático de documentos electrónicos con otras entidades, así como dentro de sus áreas, órganos y unidades. Con respecto al modelo de gestión documental, mediante la resolución de Secretaría de Gobierno Digital 1/2017 PCM/SEGDI, se aprobó el modelo de gestión documental, el cual tiene como objetivo proporcionar un marco de referencia que permita a las entidades implementar y mantener un modelo de gestión documental basado en componentes y procesos, identificando el suscriptor del documento, facilitando la digitalización, trazabilidad, conservación y usabilidad de los mismos, así como el intercambio de comunicaciones entre los diversos sistemas o aplicaciones de gestión documental de las entidades. ¿Cuáles son los beneficios que trae consigo un modelo de gestión documental? Permite facilitar el intercambio de documentos y comunicaciones entre las entidades públicas, asegura que los procesos de acceso a la información y transparencia establecidos por la entidad se gestionen de forma adecuada y de acuerdo a la normatividad vigente en dicho ámbito. Se permite contar con información fiable, útil y accesible, generando confianza en los ciudadanos. Asimismo, posibilita reducir costos y tiempos en la gestión de documentos de las entidades. Siguiendo con los beneficios, este modelo de gestión documental permite promover la coordinación y articulación de políticas sobre gestión documental en las entidades públicas. También promueve una cultura de buenas prácticas sobre política de gestión de los documentos dentro de la organización. Ayuda en la toma de decisiones y en la asignación óptima de los recursos. Y, por último, permite facilitar la búsqueda de documentos necesarios para dar respuesta a una solicitud de acceso a la información en el menor plazo posible. ¿Cuáles son los principios del modelo de gestión documental? Tenemos en primer lugar el principio de liderazgo, el cual establece que la máxima autoridad de la entidad debe mostrar liderazgo y compromiso respecto a la implementación y mantenimiento del modelo de gestión documental en la entidad, dirigiendo este proceso mediante políticas, objetivos y acciones que aseguren la disponibilidad de los recursos necesarios para su implementación, operación, mantenimiento y mejora continua. El principio de transparencia y apertura de datos, que consiste en que la implementación de un modelo de gestión documental contribuye a que las entidades cuenten con documentos fiables que evidencien el desarrollo de sus actividades, promoviendo la transparencia y apertura de datos en sus actos en forma clara, abierta y precisa. Tenemos también el principio de integración, que dispone que la entidad integra el modelo de gestión documental a su gestión estratégica desde una perspectiva sistémica, satisfaciendo los requisitos de gestión de documentos de los diferentes procesos y sistemas de gestión implementados en la entidad. El principio de seguridad determina que los documentos, con independencia de su forma, estructura y soporte, contienen información relevante para la entidad, motivo por el cual deben ser gestionados como cualquier otro activo valioso, asegurando su integridad, disponibilidad y confidencialidad. Siguiendo con los tres últimos principios, tenemos al principio de ecoeficiencia, por medio del cual se promueve la adopción de medidas de ecoeficiencia buscando minimizar el consumo de recursos y el impacto negativo en el ambiente, sin afectar la calidad de los procesos y servicios, todo ello de manera consistente con la normatividad vigente. El principio de digitalización
el que promueve la transición de los procesos de creación y administración de documentos en un entorno digital, facilitando la interoperabilidad entre las entidades de la administración pública dentro del marco del modelo de gestión documental. Y por último tenemos el principio de mejora continua, que establece que la supervisión, revisión y mejora continua en el desempeño del modelo de gestión documental permite identificar oportunidades que contribuyan a aumentar la eficacia y eficiencia de los procesos de la entidad. ¿No? Entonces, respecto al modelo de gestión documental, podemos indicar que establece un marco de referencia basado en componentes interrelacionados que buscan establecer políticas y objetivos de la gestión documental, siendo responsabilidad del titular de la entidad su implementación y mantenimiento. ¿No? Entonces, tenemos que pensar que el modelo de gestión documental se enfoca, ¿no?, en una lógica entre la cual, una entidad pública requiere información y se ingresa a este modelo de gestión documental para satisfacer esa información mediante la entrega, ¿no?, de la información solicitada. Por ejemplo, ¿no?, se tiene que tomar en cuenta cuál es el análisis del contexto y las políticas del Estado, ¿no?, efectuar labores de recepción, emisión de despacho y una gestión de archivo, pero sobre la base del uso de, en este caso, herramientas informáticas, certificados y firmas digitales, innovación y mejora continua, inducción y capacitación del personal y también la aplicación de la interoperabilidad, ¿no? Todos a la base de una gestión del cambio considerando, tomando muy en cuenta los principios de gestión documental que han sido expuestos. Siguiendo con lo referido al modelo de gestión documental, es también muy importante resaltar que este modelo debe contar con una política de gestión documental de cada entidad, ¿no? Es decir, que el titular de la entidad debe aprobar una política de gestión documental que debe partir por una comprensión clara del contexto y está relacionada a los objetivos estratégicos de la entidad definidos en su plan estratégico institucional, así como también con los componentes del modelo de gestión documental y la regulación vinculada a la gestión documental. ¿Qué condiciones debe reunir la política de gestión documental? Esta política debe ser adecuada al propósito o misión de la entidad, debe estar también orientada a proteger la integridad de los documentos durante todo su ciclo de vida, tiene que proporcionar un marco referente para la determinación de los objetivos de la gestión documental, es necesario que incluya un compromiso para satisfacer todos los componentes del modelo de gestión documental, ser comunicada y entendida en todos los niveles de la entidad para su cumplimiento y ser revisada también en periodos definidos. Entonces, para empezar a redondear las ideas, es importante resaltar cuáles son los objetivos de la gestión documental, ¿no? Los objetivos deben ser aprobados por el titular de la entidad o por la máxima autoridad administrativa, asegurándose de que se comuniquen en todos sus niveles. Estos objetivos deben ser consistentes con la política de gestión documental, ser específicos, alcanzables, medibles, realistas y limitados en el tiempo, ser revisados y evaluados en periodos definidos, considerar los componentes descritos en el modelo de gestión documental, entre otros que la entidad considere convenientes. Uno de los últimos aspectos de este tercer módulo son lo referido a los lineamientos de gestión documental. Al respecto es importante destacar que si bien corresponde que la Presidencia y el Consejo de Ministros apruebe estos lineamientos, a la fecha no se cuenta con ellos, por lo que recurriremos a los lineamientos que sobre la materia ha aprobado la Biblioteca Nacional del Perú. Entonces, sobre este punto es necesario resaltar que mediante la Resolución de Gerencia General 5/2019 BNPGG del 25 de enero de 2019 se aprobaron los lineamientos para el uso del sistema de información
¿no? y gestión documental de la Biblioteca Nacional del Perú, lo que tiene como objetivo establecer los lineamientos respecto a la generación de documentos de los servidores civiles del Banco Nacional de la Biblioteca Nacional del Perú y que cuentan con el respaldo de sumisión y archivo en el sistema de información y gestión documental, ¿no? Con la finalidad de establecer reglas objetivas y uniformes para la emisión, recepción, envío, archivo y atención de los documentos, reduciendo al mínimo el uso del papel físico. ¿Cuáles son los principios de estos lineamientos? Es el de legalidad, que determina que todo documento debe ser emitido respetando las disposiciones y derechos contenidos en la Constitución Política, las leyes, los reglamentos y las normas administrativas. Veracidad, los documentos emitidos deben responder a la verdad de los hechos afirmados en ellos. Verdad material, las personas que emiten documentos deben verificar los hechos que sustentan su contenido, debiendo también adoptar las medidas probatorias necesarias. Oportunidad, los documentos deben emitirse dentro del plazo asignado por el órgano que requiera la información o el señalado normativamente. Siguiendo con los principios está el de confiabilidad, que dispone que la información contenida en los documentos escritos debe ser emitida de buena fe. El principio de suficiencia de la información, que determina que la información contenida en los documentos debe ser necesaria, precisa y abundante, que atienda directamente el motivo por el cual fue requerida o que sustente debidamente el pedido que se formula. Principio de conducta documental, ¿no? que establece que la redacción empleada por los emisores de documentos debe guardar el debido respeto al destinatario interno o externo. Por último, el principio de uniformidad, que determina que los documentos escritos institucionales mantienen un criterio uniforme en su forma, presentación, redacción, emisión, recepción y archivo, primando sobre el criterio de originalidad de los emisores. Y por último, para ir cerrando este tercer módulo referido al modelo de gestión documental en nuestro país, es muy importante establecer un par de criterios para la emisión de documentos. En primer lugar, es necesaria la uniformidad en la emisión, lo que quiere decir que las características y formalidades de los documentos escritos de manera digital están previamente establecidos en cuanto a su presentación, uso, encabezados, pie de página y demás características reguladas tanto en comunicaciones internas como externas. Y por último, el valor administrativo y legal. Los documentos digitales emitidos que cuenten con una firma digital certificada tienen la misma validez y eficacia jurídica para el uso de fines administrativos internos y externos de una firma manuscrita u otra análoga que conlleve manifestación de la voluntad. Entonces, habiendo culminado con el tercer módulo referido a al desarrollo del modelo de gestión de documentos en nuestro país, vamos ahora a entrar al tema muy interesante y a la vez complejo del cuarto y último módulo de este diplomado, referido al gobierno digital y la interoperabilidad. Entonces, es muy importante resaltar la vinculación del gobierno digital con el gobierno electrónico y la interoperabilidad, ¿no? El gobierno electrónico es un fenómeno relativamente nuevo en la administración pública, ¿no? Es por ello que la formación de un concepto unívoco y de una teoría todavía se encuentra en proceso de construcción. En este sentido, ¿no? Se puede indicar que este concepto de gobierno electrónico nace en la década de 1990 junto con la nueva gestión pública, ¿no? En América Latina, ¿no? Se manifiesta que mientras en los países desarrollados lo electrónico provino del dinamismo de los negocios, en Latinoamérica los sitios de internet utilizados para la declaración de impuestos o para las adquisiciones del Estado dieron lugar a las transacciones de ciudadanos y empresas, ¿no? Teniendo presente, ¿no? este origen, ¿no? Se puede empezar a definir el gobierno electrónico como la autorización del internet para entregar información y servicios del gobierno a los ciudadanos, ¿no? O también el gobierno electrónico entendido como el uso de las tecnologías de la información y comunicación para prestar servicios públicos, mejorar la eficiencia general y promover valores democráticos, así como un marco regulatorio que facilite información para iniciativas intensivas y promueva la
sociedad de la información, ¿no? El gobierno electrónico entonces se puede concebir como la oportunidad de desarrollar una nueva relación entre el gobierno, ciudadanos, usuarios de servicios y empresas a través de las tecnologías de información y comunicaciones, permitiendo la difusión y recopilación de información y servicios tanto dentro como fuera del gobierno para la prestación de servicios, la toma de decisiones y la rendición de cuentas, ¿no? Entonces podemos ver que el gobierno electrónico se refiere al uso por las agencias del gobierno de las tecnologías de la información, como no, el internet, las computadoras móviles, que tienen la capacidad de transformar las relaciones con los ciudadanos, las empresas y con el propio gobierno, ¿no? Entonces vemos que lo que se busca con este gobierno electrónico es simplificar, ¿no? Hacer más ágil la labor del Estado para beneficiar a los ciudadanos, ¿no? Entonces este tipo de gobierno electrónico se puede dar, ¿no?, de gobierno a gobierno cuando hay un intercambio de información y datos a nivel intrainstitucional e interinstitucionales, así como a nivel nacional, regional o local. Se puede dar de gobierno a empresa, ¿no? Se refiere a los servicios que se le brinda el Estado a la empresa, o de gobierno al ciudadano, ¿no?, o usuario de un servicio. Se refiere a las interrelaciones del ciudadano con el Estado para el acceso a los servicios o para una participación activa en las consultas o toma de decisiones. Entonces, como podemos ver, este modelo de gobierno electrónico tiene mucha vinculación con el uso de las tecnologías de información, ¿no?, para, digamos, facilitar los servicios, acercar el Estado al ciudadano, ¿no?, con la finalidad de que se entienda este gobierno electrónico como aquel que hace uso de estas tecnologías de la información y las comunicaciones, tanto en la administración pública, tanto desde el back office como el front office, es decir, hacia la prestación de servicios, acceso a servicios de información y transparencia, ¿no? Asimismo, una vez que se ha hablado brevemente sobre la sobre el gobierno electrónico, es necesario tocar un tema vinculado también que se va a ver en este último módulo, que es el de la interoperabilidad en el Estado, ¿no? Entonces, para empezar, comencemos definiendo qué es la interoperabilidad, ¿no? Puede considerarse como la habilidad de los sistemas de tecnología de información y comunicaciones y de los procesos de negocios que ya soportan para intercambiar datos y posibilitar compartir información y conocimiento, ¿no? Digamos, la interoperabilidad implica que la habilidad, ¿no?, implica la habilidad de organizaciones y sistemas dispares y diversos para interactuar con objetivos consensuados y comunes con la finalidad de obtener beneficios mutuos. La interacción implica que las organizaciones involucradas compartan información y conocimiento a través de su proceso de negocio, mediante el intercambio de datos entre sus respectivos sistemas de tecnología de la información y las comunicaciones, ¿no? Entonces, esta interoperabilidad la podemos entender como la habilidad de las organizaciones gubernamentales de compartir e integrar información usando estándares comunes, ¿no?, que se considera hoy día crucial para el gobierno electrónico. La exitosa innovación en los servicios y la prestación multicanal del servicio dependen de las estrategias, políticas y arquitecturas que permiten la interoperación de datos, sistemas de tecnología, información y comunicaciones, procesos de negocio y canales de distribución, de tal forma que los servicios estén adecuadamente integrados, ¿no? ¿Cuáles son las dimensiones, ¿no?, antes de pasar a ver cómo se encuentra regulado, cómo se aplica el gobierno digital y la interoperabilidad en nuestro país? Es necesario hablar de cuáles son las dimensiones que tiene la interoperabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una interoperabilidad técnica que implica que esta dimensión responde básicamente a las cuestiones hardware, software y telecomunicaciones que permite interconectar sistemas y servicios. Después tenemos lo referido a una interoperabilidad semántica o informacional, que en esta dimensión de la interoperabilidad se busca garantizar que la información intercambiada sea precisa y se comprenda adecuadamente. Tenemos una interoperabilidad organizacional, la que se indica que esta dimensión es la relacionada con definir los objetivos de negocio, los procesos y servicios, así como facilitar la colaboración de las entidades para compartir información.
una interoperabilidad político-legal, ¿no? Que esta dimensión está vinculada con la existencia de lineamientos, planes estratégicos y marco legal que permiten el intercambio de información entre organismos y que garantizan el cumplimiento normativo. Tenemos también una interoperabilidad sociocultural, ¿no? Que responde a las condiciones de cooperación de las administraciones públicas y de otros actores. Al respecto, ¿no? Es muy importante indicar que se manifiesta que en la tradición latinoamericana no existe en práctica de cooperación en la administración pública ni de trabajo interinstitucional, ¿no? Entonces, respecto a la implementación de la interoperabilidad, es muy importante manejar algunos conceptos, ¿no? En primer lugar, el marco de interoperabilidad, que es el nombre que normalmente se usa para aglutinar el conjunto de estándares adoptados por una administración con el fin de implementar la interoperabilidad, ¿no? Se suelen dividir en los tres primeros niveles: técnico, informacional y organizacional. Contexto es el conjunto de elementos relacionados, preexistentes o no, que influyen en la interoperabilidad directa o indirectamente. Planes de implementación es el conjunto de acciones y estrategias relacionadas con la interoperabilidad. Pueden ser tanto preexistentes a las normativas específicas como una consecuencia de estas. La gobernanza es la lógica de funcionamiento y las acciones que hacen que el conjunto tenga coherencia y las distintas partes vayan evolucionando coordinadamente, ¿no? La gobernanza de la interoperabilidad está más vinculada con la participación de las entidades, los espacios de diálogo, el papel de los actores y la toma de decisiones para que la interoperabilidad se logre, ¿no? Es decir, la institucionalidad y compromiso que propician la interoperabilidad, ¿no? Entonces, habiendo expuesto brevemente sobre los sobre los alcances, ¿no?, básicos conceptuales de la gobierno digital y la interoperabilidad, terminaremos este módulo resaltando cuáles son las implicancias normativas en nuestro país, ¿no? Para empezar, en atención al gobierno digital, mediante el decreto legislativo 1412, publicado en el Diario Oficial del Peruano el 13 de septiembre de 2018, se aprobó la Ley de Gobierno Digital, la cual tiene por objeto establecer el marco de gobernanza del gobierno digital para la adecuada gestión de la identidad digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, seguridad digital y datos, así como el régimen jurídico aplicable al uso transversal de tecnologías digitales en la digitalización de procesos y prestación de servicios digitales por parte de las entidades de la administración pública en los tres niveles de gobierno. El gobierno digital, ¿no?, podemos denominarlo como el uso estratégico de las tecnologías digitales y datos en la administración pública para la creación de valor público. Se sustenta en un ecosistema compuesto por actores del sector público, ciudadanos y otros interesados, quienes apoyan en la implementación de iniciativas y acciones de diseño, creación de servicios digitales y contenidos, asegurando el pleno respeto de los derechos de los ciudadanos y personas en general en el entorno digital, ¿no? ¿Cuáles son los principios rectores del gobierno digital? Tenemos el principio de especialidad, ¿no?, que establece que se aplica a los servicios digitales prestados por las entidades de la administración pública en un entorno de gobierno digital, sin perjuicio de lo regulado para los procedimientos administrativos u otros que se rigen por su propia normatividad. El principio de equivalencia funcional, que establece que el ejercicio de la identidad digital para el uso y prestación de servicios digitales confiere y reconoce a las personas las mismas garantías que otorgan los modos tradicionales de relacionarse entre privados o en la relación con las entidades de la administración pública. El principio de privacidad desde el diseño, ¿no?, que dispone que en el diseño y configuración de los servicios digitales se adoptan las medidas preventivas de tipo tecnológico, organizacional, humano y procedimental. Principio de igualdad de responsabilidades. Las entidades de la administración pública responden por los actos realizados a través de canales digitales de la misma manera y con iguales responsabilidades que por lo realizado a través de medios presenciales. Principio de usabilidad. En el diseño y configuración de los servicios digitales se propondrá a que su uso resulte de fácil manejo para los ciudadanos y personas en general. Principio de cooperación digital. Prima el intercambio de datos e información, la interoperabilidad de sistemas y soluciones para la prestación conjunta de servicios digitales.
Principio, ¿no?, de digital desde el diseño. Los servicios, de manera preferente, progresiva y cuando corresponda, se diseñan y modelan para que sean digitales de principio a fin. Principio de proporcionalidad. Los requerimientos de seguridad y autenticación de los servicios digitales prestados por las entidades de la administración pública deben ser proporcionales al nivel de riesgo asumido en la prestación del mismo. Principio de datos abiertos por defecto. Los datos se encuentran abiertos y disponibles de manera inmediata sin comprometer el derecho de protección de los datos personales de los ciudadanos. Ante la duda, corresponde a la autoridad de transparencia definirlo. Principio de nivel de protección, este es el último, adecuado para los datos personales. El tratamiento de los datos personales debe realizarse conforme a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento. Hablemos un poco sobre el Plan de Gobierno Digital. Este plan se constituye en el único instrumento de gestión cuyo objetivo es definir la estrategia de la entidad para lograr sus objetivos de gobierno digital, los cuales están, por un lado, en función de las necesidades de los ciudadanos, la necesidad de información de la entidad y cambios en el entorno, y por otro lado, enfocados en la digitalización de servicios, procesos e información de la entidad, haciendo uso intensivo de las tecnologías digitales y la innovación dirigida por datos. ¿No? ¿En qué consiste, ¿no?, para los documentos del Estado operando la interoperabilidad? ¿No? Se establece que los sistemas o aplicaciones dentro del marco del modelo de gestión documental que vimos en el módulo anterior deben emplear la plataforma de interoperabilidad del Estado PIDE para el envío automático de documentos electrónicos entre entidades de la administración pública. Con ello se logra mejorar y automatizar procesos interinstitucionales, ahorro de tiempo y costos en el envío de documentos entre entidades públicas, mejorar los procesos de soporte, back office de los servicios públicos orientados al ciudadano y las empresas. ¿No? Entonces, la gestión documental en un entorno de interoperabilidad no puede ser concebida sin haberse definido previamente una estructura de metadatos adecuada que permita identificar los documentos en cada proceso de trabajo y asegurar la trazabilidad de los mismos desde su creación hasta su disposición final. Los metadatos son parte integrante de los documentos y no puede estar exento de ellos. ¿No? ¿En qué consiste la plataforma de interoperabilidad del Estado? PIDE. Es una infraestructura tecnológica, hardware, software, comunicaciones, estándares, metodologías, otros, que permite que la habilidad de las organizaciones y sistemas dispares y dispersos, plataformas tecnológicas distintas, puedan interactuar con objetivos consensuados y comunes, con la finalidad de obtener beneficios mutuos, mejorar procesos e implementar servicios públicos en línea. La interacción implica que las organizaciones involucradas compartan información y conocimiento a través de su proceso de negocio, mediante el intercambio de datos entre sus respectivos sistemas de tecnología de la información y comunicaciones. ¿No? ¿Cuáles son los módulos a implementar en los sistemas de trámite documentario? Para poder realizar la interoperabilidad de los procesos de envío y de recepción de los documentos que fueron enviados a través de la PIDE, las entidades deberán desarrollar e implementar en su sistema de trámite documentario las bandejas de despacho y recepción de documentos, una mesa de parte virtual. El modelo de gestión documental establece roles para el personal que deberá de encargarse del despacho y recepción de los documentos. Para ir terminando este cuarto y último módulo y también el diplomado, hablemos, ¿no?, brevemente de dos principales módulos de este sistema. En primer lugar es el módulo de despacho, que permitirá consultar los registros de la tabla de despacho del modelo de datos y que se encuentre en estado dependiente para realizar los envíos a las entidades correspondientes a través de los servicios publicados en la PIDE. Una vez enviado el documento, se deberá actualizar el estado en la tabla de despacho enviado. Los registros de la tabla de modelo de datos serán grabados desde el sistema de trámite documentario de la entidad. Y para finalizar, terminaremos hablando del módulo de recepción, que permitirá consultar los registros de la tabla de recepción del modelo de datos proporcionado que se encuentra en estado dependiente para realizar su registro en el sistema de trámite documentario de la entidad. Una vez registrado el documento en el sistema, se deberá actualizar el estado del documento A recibido en la tabla de recepción del modelo de datos. Luego se deberá enviar el cargo firmado digitalmente a la entidad emisora a través de los servicios publicados en la PIDE. Con esto hemos terminado este diplomado de gestión documentaria y de archivos, que esperamos que sea muy útil para poder implementar mayor modernidad, eficiencia y sobre todo interoperabilidad y gobierno digital en la gestión documental. Muchas gracias.